4 horas con Liz Valareso. Ecuador expuso sus razones para irrumpir la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los representantes de Ecuador señalaron que se trató de una acción excepcional y aislada porque había un inminente riesgo de que Jorge Glass fugue junto a la embajadora de ese país. Este miércoles fue el turno de Ecuador para explicar ante los 15 magistrados de la Corte de La Haya las razones que lo orillaron a irrumpir en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos, lideró la defensa. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común. El equipo ecuatoriano además indicó que Ecuador es un país que lucha contra la corrupción y que no hay ningún riesgo sobre las instalaciones de la sede mexicana en Quito, por lo que las medidas cautelares solicitadas por ese país no tienen razón de ser. Cuando hicieron esto había un solo objetivo: llevar al señor Jorge Glass ante la justicia, ni más ni menos. El señor Glass ya no está presente en la Embajada de México y Ecuador no tiene ningún motivo, ninguna razón para volver a entrar al recinto. Crosato se encargó de detallar las múltiples ocasiones en las que Ecuador explicó la situación legal de Jorge Glass sin obtener respuesta positiva de México. Indicó la razón medular por la que Ecuador finalmente tomó la decisión de irrumpir en la embajada. En la tarde del 5 de abril a las 16 horas, Ecuador recibió una primera nota verbal de la Embajada de México solicitando autorización para que 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana aterricen en Ecuador el 7 de abril. Indicaba que el objetivo de las aeronaves era transportar a la embajadora mexicana de regreso a México. México acusó ayer recibo de esta solicitud. Lo que no mencionaron es que el formulario adjunto indicaba que la embajadora no viajaría sola. México no especificó quién exactamente iba a salir del territorio ecuatoriano junto con la embajadora. La embajada escribió a la Cancillería alrededor de las 5 de la tarde indicando que la embajadora saldría sola de Ecuador en un vuelo comercial el 7 de abril y solicitó el tratamiento VIP en el aeropuerto de Quito. Estos simultáneos y conflictivos pedidos dieron a Ecuador más razones para creer que había un inminente riesgo de que vuele Jorge Glass con la asistencia de México. Una vez que la Corte Internacional escuchó los argumentos de ambas naciones, deberá pronunciarse sobre si da paso o no a las 4 medidas cautelares solicitadas por el país azteca. Luego, en cambio, se analizará la demanda de México en contra de Ecuador y la contrademanda planteada. Y este 1 de mayo las calles del centro de Quito se convirtieron en el escenario de una movilización masiva protagonizada por diversos grupos sindicales, organizaciones sociales y ciudadanos. En medio de un despliegue policial y el cierre de calles, esta jornada transcurrió de manera pacífica. Gustavo Jaramillo siguió esta marcha y nos cuenta los detalles. Hola, Gustavo. Liz, muchísimas gracias, amigos televidentes. 13 de la tarde, precisamente con 6 minutos. Nosotros nos encontramos justamente acá en la Plaza de Santo Domingo, donde hace pocos instantes ya finalizó esta marcha convocada por el Frente de Trabajadores a propósito del 1 de mayo. Nosotros les hemos preparado un reportaje en cuanto a las declaraciones y, por supuesto, todas las novedades de lo que ocurrió durante esta jornada. Veamos. En el marco del Día Internacional del Trabajador, diversos grupos sindicales, organizaciones sociales y ciudadanos se congregaron esta mañana en el centro de Quito para expresar sus demandas y preocupaciones laborales. De la defensa de nuestros derechos, de la defensa del patrimonio nacional y contra las privatizaciones. Esta es una marcha en defensa de los derechos laborales, en contra de la corrupción, por una vida digna. La movilización se extendió durante toda la mañana y fue protagonizada por líderes sindicales que abordaron temas laborales de relevancia. Esta es una actividad clasista más que todo de los trabajadores. Aprovechando la oportunidad, un saludo fraterno a todas las organizaciones del país. Que el 1 de mayo se respeta. El 1 de mayo ningún gobierno puede pretender cambiar una fecha tan importante. Y el día de hoy es una muestra más. ¿Hasta cuándo, compañeros? Los discursos, cargados de alusiones a la fecha conmemorativa, reflejaron la diversidad de opiniones y criterios dentro del movimiento sindical. Conmemoramos este 1 de mayo
con una marcha no es un día festivo para nosotros es un día de reclamo, es un día de protesta. Durante esta movilización se desplegaron alrededor de 400 miembros de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los manifestantes, como también las alrededores del Palacio de Carondelet. El mantenimiento del orden y la seguridad en los alrededores de la Casa de Gobierno, Carondelet, para lo cual se encuentran 13 puntos distribuidos en lo que es la calle Guayaquil, la calle Benalcázar, la calle Mejía y la calle Sucre, que son los lugares que nosotros vamos a estar desplegados. La movilización generó el cierre de las calles y la suspensión del funcionamiento de las paradas del trolebús. Estas fueron las impresiones durante toda esta jornada, durante esta marcha que se llevó a cabo acá en el centro de la capital. Cabe indicar, amigos televidentes, que a las 14 horas con 30 minutos también se llevará otra marcha. Precisamente esta es por el bloque proletario, quienes se concentrarán en el Parque El Arbolito y se llevará a cabo hasta la Plaza del Teatro. Así que tome todas las precauciones en caso de movilizarse por esta parte de la capital. Con esta información, Liz, amigos televidentes, continúan ustedes con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Gustavo. Muchísimas gracias. Cerca de 10.000 ciudadanos se concentraron en las calles General Gómez y Eloy Alfaro, centro-sur de Guayaquil, y marcharon también para conmemorar el Día del Trabajador. Esta marcha contó con la presencia de la ATM y Policía Nacional. Además, fue liderada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y otros gremios empresariales de otras provincias del país. El debate no está en las modalidades contractuales, como la contratación por horas o tal vez el contrato a plazo fijo. Debemos encontrarnos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios como un organismo tripartito y buscar ahí políticas laborales que permitan disparar las cifras de empleo y que los ecuatorianos no sigan sufriendo de la informalidad, que también afecta a la seguridad social, porque cada día hay menos trabajadores y más jubilados. Y varias protestas se realizaron alrededor del mundo por el Día del Trabajador. Millones de personas salieron a las calles para exigir que se cumplan los derechos laborales. Era una marcha pacífica para conmemorar el Día del Trabajador en las calles de París. Terminó siendo una manifestación violenta en la que los protestantes se enfrentaron con miembros de la policía. Los principales sindicatos de Francia encabezaron la protesta, que exigía mejores condiciones laborales y un incremento en el salario. Un grupo de personas prendió fuego a los anillos olímpicos para mostrar su descontento con la planificación que han tenido las autoridades con los Juegos Olímpicos de verano. El mensaje es muy simple. El señor Macron, con sus Juegos Olímpicos, quiere que Francia brille internacionalmente. Lo celebran al precio de la sangre, a precio de la dignidad de las personas. Están desalojando a los sin techo, a los precarios y a los estudiantes locales. En Turquía ocurrió algo similar. La policía de Estambul detuvo a decenas de personas que intentaron llegar hasta la plaza Taksim, desafiando la prohibición gubernamental para conmemorar el Día del Trabajo en este lugar. A pedido de las autoridades, los miembros policiales levantaron barricadas y cerraron las rutas que conducen hacia este lugar emblemático. Miles de trabajadores acostumbran acudir a la plaza Taksim para exigir condiciones laborales más justas. En Argentina, la Confederación General del Trabajo lideró una manifestación en contra del ajuste del gobierno de Javier Milei, bajo el lema "La patria no se vende". Miles de personas se congregaron en las principales calles de Buenos Aires para exigir mejores condiciones laborales. Algo de alivio. El ministro de Energía, Roberto Luque, confirmó que no habrá cortes de energía durante este feriado por el Día del Trabajo. No obstante, la vigencia de esta planificación dependerá de la producción de Coca-Cola Sinclair, que últimamente ha enfrentado varios problemas por un aumento considerable de sedimentos. La luz ha vuelto al país, o por lo menos lo hará en su totalidad durante el feriado por el Día del Trabajo. Tras determinar que las condiciones climáticas son favorables, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, el ministro de Energía, Roberto Luque, lo anunció. La suspensión de los cortes de luz para este jueves aún está en análisis. Vamos a trabajar
para ver qué es lo que sucede mañana, pero lo más probable es que viernes, sábado y domingo no haya cortes. No obstante, reiteró que esta planificación favorable para los ecuatorianos dependerá de la producción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que solo en los últimos 15 días ha tenido que pausar sus actividades en al menos 6 ocasiones, pues ha aumentado de forma considerable los sedimentos acumulados en el embalse. Un año normal habían aproximadamente 13 interrupciones de Coca-Codo Sinclair. Esa interrupción de Coca-Codo por 12 horas, 10 horas, 5 horas, hace que tengamos que prender las centrales de Mazara y Paute, que son las que queremos ir recuperando el embalse cada vez más para acumular energía. La mayor central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair de 1.500 megavatios de potencia es fundamental para el abastecimiento de energía del país. De acuerdo a la consultora energética Katia Lilian Rosa, de llegar a presentarse nuevamente este incremento de sedimentos, es necesario detener el sistema, pues los daños podrían ser considerables. Hay que parar, porque si no el daño a la turbina puede ser mucho mayor y esa unidad podría inclusive salir permanentemente de operación, lo que no conviene. Aunque las precipitaciones de los últimos días han ayudado a aumentar el caudal, explica que los sedimentos de los ríos también son arrastrados por la fuerza del agua, lo que genera mayor carga al desarenador compuesto por 8 cámaras. Y si estos sedimentos pasan a la turbina, generan problemas técnicos y el desgaste de los álabes, lo que hace que muchas veces inclusive se tenga que parar el sistema. De ahí que el país busca apostar a otras opciones de generación eléctrica, entre ellas los barcos generadores, que de acuerdo al ministro se prevén contratar por un plazo de 18 meses. Los contratos de mantenimiento y reparación de las centrales termoeléctricas del país se pondrán bajo la lupa de la Comisión de Desarrollo Económico, que ha empezado un proceso de fiscalización. En tanto que para Termogas Machala, el ministro ha pedido a la gerencia de SELEC que se trabaje en soluciones definitivas. Van por los responsables. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ha empezado ya a pedir información sobre el manejo de Termogas Machala, calificado por el ministro de Energía encargado como el epicentro de la ineficiencia energética. En la mira de esta comisión legislativa, la compra de equipos que no se utilizaron, otros que no fueron reparados, y los que sí, en algunos casos, con contratistas cuestionados por la Contraloría. El resultado, que la central genere apenas una cuarta parte de lo que debería. Steven Ordóñez es asambleísta por la provincia del Oro y forma parte de esta comisión. Entendiendo que aparte de que se ve afectado el sector productivo, se ve afectado el país, también se ve afectados los territorios, porque hay que recalcar que cuando hay generación de electricidad para los territorios quedan unas regalías para que se puedan desarrollar estos territorios. Jamás hubieron utilidades, solo salían a pérdidas. Este martes el ministro de Energía encargado aseguró que ha pedido soluciones definitivas al gerente de SELEC, que también está encargado en sus funciones. Si implica romper ciertos contratos que no son en beneficio de solucionar esta crisis energética, también así lo vamos a hacer. Pero Termogas Machala es apenas el punto de partida. La comisión va por los detalles del manejo irregular de todo el parque termoeléctrico conformado por 21 centrales. De encontrar indicios que puedan ser investigados en el ámbito penal, adelanta, notificarán a Fiscalía. El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal sobre el peculado refiere que también serán responsables administradores y miembros del directorio de empresas públicas cuando por acción u omisión, entre otros, haya una reducción del resultado operacional o pérdidas económicas producidas en beneficio de terceros. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como legisladores, fiscalizar, encontrar los responsables y poner las denuncias que se tengan que poner dentro de Fiscalía. Ha existido la negligencia y por eso nosotros estamos trabajando y más que todo tenemos que encontrar los responsables y a la par buscar las soluciones. A la fecha, ante la Fiscalía por paralización de servicios públicos han sido demandados 22 funcionarios del área energética, 5 de ellos de las filas de la empresa pública SELEC, a cargo de las termoeléctricas. Estamos de regreso con más. Mientras en el Seguro Social se adelantan gestiones con el propósito de revertir la venta del Hotel Quito, voces de respaldo se suman a la declaratoria de patrimonio de todo este predio. No obstante, el alcalde y la Procuraduría Metropolitana muestran una posición distinta que respalda la tesis de la firma china que busca construir un proyecto inmobiliario. Aun cuando en el Consejo Directivo del IE se analiza la oscura negociación llevada adelante por el expresidente del organismo, Richard Espinosa, cuando se abanderó de la venta del emblemático Hotel Quito, patrimonio de la ciudad, a la empresa china CNBC, esta vez la discusión se centra en si el patrimonio es únicamente la edificación o todo el predio.
La ministra de Cultura, Romina Muñoz, quien integra el directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, reconoce que detrás de este hotel hay una historia y un patrimonio que incluye a todo el complejo. Reconocemos el valor patrimonial e histórico del complejo arquitectónico y paisajístico Hotel Quito en su integridad, en su totalidad. No es un hotel con unos bloques de concreto nada más, sino supone un complejo paisajístico que hay que resguardar. Es la posición que mantienen también los colectivos ciudadanos y ex autoridades de la capital, quienes le apuestan a evitar la construcción del proyecto inmobiliario. Organizaciones que se han juntado para presentar medidas cautelares en contra del municipio para frenar el proyecto diseñado por la firma china. No obstante, Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad, se ha adelantado a mostrar su posición y va en sintonía con la empresa china. Muñoz habló en Radio Municipal. El predio de los parqueaderos del Hotel Quito no es una edificación patrimonial. El predio del hotel sí, correcto. Ya, entonces habrá que distinguir. No te da para que, por ejemplo, el predio del parqueadero tenga un nivel de protección. En esta línea está actuando la subprocuradora metropolitana Carolina Pantoja, quien a través de un escrito al juez a cargo de las medidas cautelares sostiene que nadie ha impugnado nada posterior a la venta del hotel. Dice que Patrimonio Cultural se arroga funciones. Incluso usa un comunicado del Ministerio de Cultura sobre el cambio de autoridades para deslegitimar lo hecho por la directora saliente. La ministra de Cultura le responde. Rechazan el uso de este comunicado para efectos de pretender eliminar todo lo actuado por el INPC. Por supuesto que rechazamos el uso de la manipulación de ese comunicado. Por supuesto que la rechazamos porque nosotros trabajamos a favor de la institucionalidad. No cabe pretender que sus actuaciones han sido ilegales. El arquitecto Andrés Núñez, que ha colaborado con el Colegio de Arquitectos, aplaude la decisión del Ministerio de Cultura de emitir un acuerdo ratificando la condición de patrimonial de los predios del hotel. Es una manifestación clara de una política del gobierno de defensa del patrimonio y el caso puntual del Hotel Quito. El Hotel Quito siempre ha sido un todo. Unos predios que fueron expropiados para que el hotel goce de suficientes vistas. Coinciden con esto los colectivos, autoridades de patrimonio y cultura, seguro social y exalcaldes que se alinean cuestionando la venta del patrimonial hotel, frente a la posición de la máxima autoridad de la ciudad, que se juega por las pretensiones de la firma china. El ministro de Transporte, Roberto Luque, no descarta declarar en emergencia el sistema vial del país. Explicó que la falta de presupuesto no le permite tomar la decisión, ya que el 50% de la red está en mal estado. Karen Aro estuvo en la comparecencia del funcionario en la Asamblea y nos cuenta más. Hola, Karen. Así es, buenas tardes. Una extensa comparecencia mantuvo la mañana de este miércoles aquí en la Asamblea Nacional el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Fue convocado para que entregue información de las acciones que se han tomado desde esta cartera de Estado sobre el estado de las vías justamente. El funcionario dijo que el 50% de la red vial del Ecuador está en mal estado. Dice que no descarta declarar en emergencia este sector, pero lo que le detiene es el factor económico, ya que esta cartera no cuenta con presupuesto para hacerlo. Pero en el siguiente reportaje yo les detallo, además de los pedidos de los legisladores. Veamos. Gran parte de la red vial del país está en terapia intensiva, dijo el ministro de Transporte Roberto Luque este miércoles en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Explicó que por falta de presupuesto no ha podido declarar en emergencia el sistema. Las emergencias viales son insubsistentes si no tengo presupuesto para ejecutar. Yo el día de mañana puedo declarar perfectamente la red vial de Manaví en emergencia y eso no soluciona los problemas que tenemos. El problema que tenemos ahorita es dólares americanos. Dijo además que el deterioro de las vías es el resultado de la falta de intervención desde hace años atrás y que sin embargo trabajan en un plan de mantenimiento y prevención. Tenemos una ausencia de inversión en mantenimiento anual que hace que lo que me están preguntando ahora, que es preventivo, ya no pueda ser preventivo, sino correctivo. Esto no es un tema de este gobierno, ni de este año, ni de este ministro, es un tema atrasado por mucho tiempo. Vinieron los cuestionamientos de los legisladores de esa comisión. Hablaron de las afectaciones en las vías del Cañar, Manaví, El Oro, Esmeraldas y también Pichincha, donde los daños son mayores. Está incomunicada el litoral ecuatoriano con el auto, porque aparte de eso la ruta que es por el Cajas
también es intermitente. Ocurren accidentes, asaltos, secuestros. La situación de la grave crisis vial que tiene el Ecuador va más allá del tránsito. Sobre la falta de presupuesto, el ministro explicó que hacen acercamientos con organismos internacionales para poder financiar la intervención emergente, pero hubo más pedidos. Para sorpresa nuestra, está declarado con reserva de información, algo que compete más a los gobiernos autónomos descentralizados que a su propia comisión. Ustedes han heredado una problemática de gobiernos anteriores que por falta de administración y decisión política no han actuado en ninguna de las vías de nuestro país. Según datos del Ministerio de Transporte, en las vías de la sierra solo el 12% está en completo funcionamiento, en la costa solo el 17% está en buen estado y en Amazonía solo el 6.10% se puede calificar en muy buen estado. Y bien, para finalizar, nada más contarles que para las 10 de la mañana de este jueves está convocado ya el Pleno de la Asamblea Nacional para, entre otras cosas, tratar en segundo y definitivo debate un paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana, que plantea, por ejemplo, reducir la edad de 35 a 30 años para que una persona en el Ecuador pueda ser nombrada como embajador o embajadora en otro país. Eso se tratará el día de mañana. Esa es la información hasta esta hora. Continúan ustedes, que tengan una buena tarde. Igual para ti, Karen, muchísimas gracias. Y efectivamente, sobre eso, la reforma a la Ley de Movilidad Humana, en la que se incluyen cambios en la edad para los nombramientos diplomáticos, entrará a segundo debate este jueves. 10 de los 19 embajadores que ha designado el presidente Daniel Noboa son cuota política. Es a través de la reforma a la Ley de Movilidad Humana que se pretende realizar la reducción de 35 a 30 años de edad para los nombramientos diplomáticos en el rango de embajador. Ante esto, el criterio de Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, es que aún el Ejecutivo, haciendo uso de su poder normativo, el diplomático designado debe cumplir con parámetros. Y dice la ley, esa designación tiene que estar ajustada a criterios de evaluación, de preparación, de servicios relevantes prestados al Estado. A la fecha, el presidente Daniel Noboa ha hecho uso de la cuota política en 10 de los 19 embajadores nombrados, acciones respaldadas desde la Cancillería de Gabriela Sommerfield, quien además sostiene varios argumentos sobre los cambios que se hacen en materia diplomática del país. El presidente lo primero que me pidió es fortalecer la institución, tanto así que vamos ya casi 6 meses de gobierno y no hemos ocupado ni siquiera el 10% de los cargos políticos. Que el jefe de Estado aún no ha llegado a su tope para este tipo de designaciones, que es hasta el 20%. Pero además de esto, Sommerfield también aclara que la iniciativa no vino del Ejecutivo. Esta es una propuesta del Legislativo. ¿Ya? El Legislativo está proponiendo esto. Y sí, específicamente de la Comisión de Relaciones Internacionales, cuya presidencia está en manos de Jonathan Parra, asambleísta de ADN, quien impulsa la reforma. Los que actualmente están en proceso de culminar su formación, tienen un promedio de edad de 35 años. Y eso es para iniciar la carrera. En el rango de tercer secretario. Sobre este proyecto de ley que va para segundo debate este jueves, el gobierno prefiere concentrar la discusión en lo relativo al empleo joven, dejando de lado este tema que genera polémica. Moradores de la nacionalidad guaraní y rescatistas encontraron restos anatómicos y osamentas de 2 funcionarios que viajaban en el helicóptero del ejército que se accidentó el pasado viernes en Pastaza. Ahora los familiares de las víctimas exigen que se esclarezca lo ocurrido en esta tragedia aérea. Fue un grupo de rescatistas junto a miembros de la nacionalidad guaraní los que lograron localizar los restos anatómicos y osamentas, que luego de los estudios forenses se determinaron que serían de 2 de los 3 ocupantes que aún no habían sido localizados tras el siniestro aéreo de un helicóptero del ejército en Pastaza. Un barrido total de lado para ver que no haya evidencias, o sea, restos humanos, y encontramos por ahí algunas partes de tejidos que estaba adherido a latas que fueron explotadas. Los restos encontrados pertenecerían a Katia Aragón, funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y Eric Reyes, funcionario de la Prefectura de Pastaza. De este último, su padre estuvo presente horas antes del hallazgo en el lugar de la tragedia. Excavaron alrededor de 50 centímetros, y cuando parecía que ya no había nada, siguieron excavando y empezaron a encontrar más. O sea, lo raro era que seguía apareciendo algo como ceniza caliente abajo, ¿no? Entonces excavaron
algo más de 1 metro, los celulares, parte de los celulares, iban encontrando algunas cosas. Entonces trajo restos cristalizados, de osamentas. Con certeza eso es de Katy y de Eric, porque la ubicación ellos estuvieron sentados por cinturón en ese sitio. Con ello, hasta el momento son 7 las víctimas que ya han sido identificadas. Faltaría aún recuperar el cuerpo del cabo segundo Cristian Patricio Morales. Su búsqueda continúa en el mismo lugar donde fueron halladas las otras 2 víctimas. Son las personas civiles, en este caso los colaboradores, los que encuentran los restos. Los cuerpos de los 2 funcionarios serían velados este miércoles y el jueves se llevaría a cabo la inhumación de sus restos mortales. Luego de ello, familiares aseguran que se concentrarán en las investigaciones para saber cuál fue la causa de este trágico accidente. Mi esposa dijo que le habían dicho que uno de los helicópteros tiene falla. ¿Cuál es? No sé cuál será. Mi esposa voló 5 años y siempre tenía la convicción y la certeza de que iba a salir. Y no fue así. Solicitamos una entrevista con el comandante de la brigada, pero hasta el cierre del reportaje no obtuvimos respuesta. Dictan prisión preventiva a la agrupación delictiva que lavaba dinero para el fallecido narcotraficante alias JR. Las exparejas del criminal lideraban esta red que fue capturada en las provincias de Guayas y Los Ríos este martes. Los detenidos fueron trasladados a Guayaquil, los hombres a la cárcel La Roca y las mujeres al Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas número 2. Cristian Yubín Quito Carpio, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, resolvió dar inicio a la instrucción fiscal de 90 días por el delito de lavado de activos. Se solicitó la incautación de 14 inmuebles ubicados en el Cantón El Triunfo, un inmueble ubicado en la provincia de Cañar y otro en Los Ríos. Se solicitó también la inmovilización de cuentas bancarias en las diferentes entidades financieras del país. La agrupación delictiva dedicada al delito de lavado de activos que operaba en Guayas y Los Ríos era liderada por las exparejas sentimentales del narcocriminal ecuatoriano asesinado en Colombia, Junior Roldán Paredes alias JR. Se trata de Lady y Lisette. Ambas fueron atrapadas en el Cantón El Triunfo, punto donde siempre fue el campo de acción de Roldán. Se unieron tras el asesinato de JR creando empresas fantasmas, prestando cuentas bancarias donde se depositaron hasta $5 millones. Exactamente, prestaban sus cuentas para lavar dinero, no tenían ningún tipo de ingresos por parte de ninguna otra empresa que sea legal. Lo mismo el hijo de JR, Asael Roldán, quien vivía en esta especie de búnker blindado en Babahoyo, donde los comandos policiales utilizaron herramientas especiales para poder ingresar. Quien le brindaba seguridad era el policía en servicio activo, también atrapado en Babahoyo, sargento segundo Mellington Marcelo Rodríguez Acosta, quien prestaba su servicio en el distrito Ventanas y quien, según los informes policiales, lavó $1 millón para Roldán Paredes. ¿Habría más policías involucrados en este caso de lavar dinero para el narcotraficante? En las investigaciones determinarán si es que todavía hay acceso de algunos otros servidores policiales o personas de extras. Los testaferros de Junior Roldán también recibieron prisión preventiva. Se trata de Douglas Delgado, dueño de varias propiedades, y Amira Barket, creadora de empresas para lavar dinero. Las investigaciones continúan para seguir atrapando a los integrantes de esta red delictiva dedicada al delito de lavado de dinero para el narcocriminal. Rige un nuevo estado de excepción en 5 provincias de la costa ecuatoriana. El gobierno justifica la medida con que hay un incremento de hostilidades en estos territorios. Bernarda Ceballos nos amplía los detalles. Bernarda, cuéntanos. Compañeros, ¿qué tal? El estado de excepción rige en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. En estos territorios se han registrado masacres y asesinatos a autoridades municipales. Por eso la insistencia del gobierno en ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados. En el siguiente reportaje les damos a conocer qué implica este nuevo estado de excepción. Veamos. Se trata del segundo estado de excepción en medio de la declaratoria de conflicto armado interno que rige en el país desde enero. La noche de este martes, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto 250, declaró un nuevo estado de excepción, pero esta vez está vigente por 60 días y en 5 provincias de la costa: Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena. En esta ocasión no habrá toque de queda, por lo tanto los ciudadanos podrán movilizarse con
con normalidad, pero sí se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Esto significa que las fuerzas del orden podrán hacer inspecciones y allanamientos en las viviendas, en donde pueden estar miembros de grupos criminales y terroristas. El documento también ordena el despliegue inmediato de militares y policías en las zonas donde aplica la medida, para así garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto. Durante las últimas semanas, las 5 provincias de la costa mencionadas han presentado un incremento de hechos violentos. En Manabí, a finales de marzo, se registró el asesinato de la alcaldesa de San Vicente. En El Oro, a mediados de abril, fue acribillado el alcalde de Portobelo. A finales de marzo, Santa Elena tuvo uno de los fines de semana más violentos del año, y es que se registró una masacre que dejó 6 víctimas mortales. Con esta declaratoria de estado de excepción, el gobierno pretende continuar su lucha contra el crimen organizado. En días pasados presentamos una nota sobre el decomiso de droga en un cargamento de banano ecuatoriano en los puertos de Algeciras, al sur de España. Queremos aclarar que estas imágenes de la empresa agroindustrial El Edén no corresponden al decomiso mencionado en el reportaje. Estamos de regreso con más información. El acuerdo comercial con China entró en vigencia este 1 de mayo y con ello a Ecuador se le abren las puertas de un mercado de más de 1.400 millones de personas. Desde ahora, el 63% de las exportaciones e importaciones en el país están cubiertas con este tipo de tratados. Es un hecho. Finalmente, luego de un año de negociaciones, el acuerdo comercial entre Ecuador y China entró en vigencia y los beneficios llegarán de forma inmediata. A partir de hoy, por ejemplo, el 41% de los productos que se envían de Ecuador a China llegarán con el 0% de aranceles. Que son casi 6.000 millones en total, y reducirán el arancel cero hasta el 99.3% de las exportaciones en un periodo de hasta 10 años. Actualmente, el gigante asiático, denominado así porque su mercado es de más de 1.400 millones de personas, es el segundo socio comercial de nuestro país, pero el primer destino de las exportaciones no petroleras. De allí que desde este sector las aspiraciones son igual de altas para incursionar en él con nuevos productos. El caso de los arándanos. El Ecuador apenas tendrá 40, 45 hectáreas y no me sorprendería que si el momento que el consumidor chino empieza a consumir el arándano ecuatoriano, esas hectáreas se multipliquen por 3, por 5, por 10. Además, desde ahora el porcentaje de exportaciones e importaciones que están cubiertas con acuerdos comerciales pasan del 40 al 63%. Antes del día de hoy apenas teníamos 4 de cada 10 dólares que exportábamos protegidos con acuerdos comerciales. Hoy ya tenemos 6 de cada 10 dólares. No hay mejor herramienta de política pública que el acuerdo comercial para promocionar exportaciones, sobre todo las no petroleras. Y en cuanto a las importaciones, expertos descartan que vayan a crecer de forma exponencial. Las importaciones de un país dependen del crecimiento económico y lo que nosotros importamos es lo que ya está aquí, es decir, no va a haber un crecimiento adicional. Sobre la generación de empleo, hoy más de 90.000 están directamente ligados a las exportaciones que se hacen a China, cifra que hoy se espera duplicar. El acuerdo comercial con China se suma a otros que ya están en vigencia, como el de Corea del Sur y Costa Rica, mientras que otros con países como Canadá y Estados Unidos se mantienen en negociaciones. En algunos recintos de la provincia del Guayas todavía existen escuelas fiscales que presentan afectaciones como baños en mal estado, bancas oxidadas y áreas recreativas olvidadas. Ricardo Cruzati está en el Cantón San Borondón para darnos más detalles. Hola, Ricardo. Así es, compañeros, nosotros nos encontramos en el recinto El Carmen del Cantón San Borondón de la provincia del Guayas, donde en algunos puntos todavía se pueden encontrar algunas unidades educativas que presentan afectaciones tanto dentro como en sus alrededores. Desde muy temprano hicimos un recorrido para evidenciar más de estas limitaciones a los que los estudiantes estarían expuestos previo a un inicio de clases. Veamos. Baños en mal estado, puertas fuera de su lugar e incluso excremento de aves en las gradas de los patios son parte de los problemas que presenta esta escuela fiscal en el recinto El Carmen del Cantón San Borondón, a muy pocos días de arrancar un nuevo periodo escolar.
A esto se suma parte de la maleza y lodo que existen en los alrededores del plantel, lo que genera la preocupación de padres de familia del sector, de que sus hijos no puedan recibir las clases en óptimas condiciones. En las aulas no hay luz, las ventiladoras no sirven y más por la calor. Los niños, ¿cómo van a recibir así? Más práctico de nuestros hijos. Tiene que estar todo bien bonito, arregladito para que ya los niños tengan, dijo, a dónde lavarse las manos cuando salen de recreo. Pero esta escuela no es la única que presenta afectaciones. En el recinto Boca de Piñas, en el cantón Daule, se encuentra la escuela fiscal José Daniel Carlos, donde dentro de sus aulas se encuentran pupitres oxidados y otros dañados completamente. También se puede observar cómo el área recreativa se encuentra en abandono. Esto ha llevado a padres de familia a reunir una cantidad de dinero y darle mantenimiento a esta escuela, pero el dinero no alcanza. Adicional, ninguna autoridad se ha hecho presente. En el 2023 los padres de familia hicieron minga, actividades y ahí reunieron fondos y por ahí hicieron algo que mejoraron dentro de la escuela. Sí. Estas han sido algunas de las escuelas fiscales que necesitan una intervención inmediata por parte del Estado, donde la operación no sea por un tiempo limitado, sino de forma permanente para evitar de que esta complicación año a año se siga repitiendo en un país que tiene más de 3 millones de estudiantes en el sistema fiscal. Como lo pudieron observar, compañeros, ese es el estado en el que se encuentran algunas unidades educativas en algunos recintos de la provincia del Guayas. Como lo pueden ver, las afectaciones se pueden observar dentro y fuera de las unidades educativas. Eso es lo que les podemos mostrar a esta hora de la tarde desde aquí, desde el recinto El Carmen del cantón San Borondón, provincia del Guayas. Volvemos con ustedes con más estudios. Gracias, Ricardo. Que tengas una buena tarde. Con esto, amigos, hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más información.